partir de este instante, comenzamos la grabación de la clase. Voy a apagar la cámara, ¿ya? Y voy a compartir pantalla, ¿cierto? Compartimos pantalla. Pantalla. Ya. Estoy mirando plataforma ahora. Estoy bien, ¿cierto? Están compartiendo la pantalla, ¿cierto? Sí, profe, se ve. Perfecto, muchas gracias. Cualquier cosa, ahí me van indicando. Ya, entonces, lo que vamos a hacer, ya comenzamos a ver, ¿cierto? Nuestra unidad 02, que es el sistema presupuestario. Comenzamos a explicar el otro día lo que son los conceptos de la semana 8 y vamos a ver, ¿cierto? Lo que yo le decía, aquí usted revisa la parte conceptual, ya no voy a entrar mucho más a detallar, yo me voy a concentrar en poder resolver un ejercicio bastante largo, ¿ya? Entonces voy a resolver un ejercicio que está dispuesto para la semana 9 y que se llama ejercicio de desarrollo. Voy a pinchar acá, ejercicio de desarrollo, ¿ya? Entonces aquí está el ejercicio de desarrollo. Si ustedes ven, aquí está el ejercicio, aquí está el enunciado del ejercicio, ¿ya? Aquí están las preguntas del ejercicio, las preguntas, y ahí finaliza el listado de las preguntas. Después dice acá continuar, ¿ya? Y al continuar, aquí aparece lo que es la pauta de corrección del ejercicio. Aquí está, ¿ya? Esa pauta de corrección ustedes las pueden descargar, ¿ya? La pueden descargar acá y efectivamente tienen el archivo. Yo lo voy a mostrar acá para darle solamente las indicaciones. Aquí lo muestro. Entonces, esa pauta de corrección tiene algunos problemitas, ya no está del todo bien desarrollado, ya, pero está acá para poder comparar los resultados de todas las cosas que hay que hacer. Ahora les falta un poco de orden, ya vuelvo a decir, porque de repente aparecen los numeritos y ustedes no saben de dónde salen esos numeritos y no hay una explicación, ¿ya? Entonces, tratar de descifrar mediante un código este ejercicio resulta un poco complejo. Entonces, ¿qué les propongo yo? Les propongo y utilizamos la misma metodología que hemos definido siempre. Yo, en este problema, yo le había entregado una guía, ¿cierto? Acá, la guía que era la 1B, y que aparecía que los ejercicios de los estudiantes del 1 al 10. Voy a pincharla nuevamente. Aquí está. Y yo reviso, ya, esos ejercicios que están acá. Y aquí está. Entonces, ese ejercicio 10 que está acá, ¿ya? Ese ejercicio 10 que está acá es el mismo, voy a compartir pantalla acá, es el mismo que el que está publicado en la semana 9, ¿ya? Es decir, aquí está el ejercicio, que está un poquito más arriba. Voy a hacer eso, vamos a compartir la pantalla acá para poder ver esto. Entonces el enunciado es el mismo, presupuesto específico, caso Tortuga de Oro. ¿Alcanzan a ver eso? Presupuesto específico, caso Tortuga de Oro. La empresa Tortuga de Oro Limitada, entonces aquí está. La empresa Tortuga de Oro Limitada presenta a usted la siguiente información. Ok, aquí están las ventas mensuales, aquí está ordenado. Entonces yo les dejé escrito todo esto en una planilla electrónica para que anduviéramos más rápido con el tema del desarrollo. Así que hoy día nos vamos a concentrar en poder resolver este ejercicio. ¿Ah? Hoy día tenemos una clase especial que finalizamos a las 20:30. Si terminamos antes, ahí cerramos, pero la idea es poder desarrollar el ejercicio completo, ¿ya? Entonces vamos a proceder con el desarrollo, con la lectura para poder ir trabajando. Yo ya lo tenía descargado en esta línea, aquí vista normal, aquí está el ejercicio. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar, para no estar trabajando con dos pantallas, ¿qué es lo que yo hago? Voy a sacar alguna fotografía, ¿ya? De lo que dice el ejercicio. Entonces voy a tomar acá los datos, Windows Shift S, ¿cierto? Y vamos tomando esa información que está acá y la voy a dejar en esta condición. Entonces acá tomo eso y lo pego acá, en este espacio. Después viene
otro dato aquí, el punto 3, 4 y 5. Selecciono Windows Shift S y selecciono estos puntos que están acá. Ya. Y lo pego acá para poder tener la panorámica global. ¿Ah? Y vamos a ver que dice exactamente lo mismo. Ya, 3, 4, 5. Acá dejo el punto 6, 7, 8. Vamos a reducirlo acá un poquitito para que se vea completo y no tengamos que andar recortando. Entonces, ahí está. Windows Shift S. Voy a seleccionar esto que está acá. Cualquier cosa, muchachos, me van consultando, ¿ah? Y la idea es que efectivamente después demos un espacio para poder desarrollar esto, ¿ya? Ese espacio lo vamos a dejar el día viernes. Hoy día yo lo voy a resolver para que ustedes lo vean. El día viernes lo vamos a dejar el espacio de la clase para que ustedes lo desarrollen, ¿ya? Y la idea es que ustedes vayan colocando atención acá. Entonces, lo voy a leer en forma completa, ¿ya? De una sola vez y ahí lo vamos a comenzar a desarrollarlo. Entonces, ¿qué dice el problema acá? La empresa La Tortuga de Oro Limitada presenta a usted la siguiente información para el año 2022, año en el cual iniciará sus operaciones. Las ventas mensuales estimadas son las siguientes y son esos valores que están acá. Entonces yo debiera al mismo tiempo ir traspasando acá. Aparece el 8 meses del año: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Ya. Para enero, ¿cuántas unidades son entonces? 1.500 unidades. Para febrero, 1.800. Para marzo, 2.000 unidades. Para abril, 1.800 unidades. Para mayo, 1.700 unidades. Para junio, 1.600 unidades. Para julio, 1.400 unidades. Para abril, 1.500 unidades. Ya, perfecto. Ok, continuamos la lectura acá que dice lo mismo. Dice, las condiciones de venta son las siguientes: 70% al contado, saldo a 30 días. Ya, esto nosotros lo habíamos conversado, ¿cierto? En la primera oportunidad. ¿Cómo trabajan las empresas? Entonces, la empresa permite, en este caso, a los clientes, que mis clientes yo lo divido en dos. Entonces, por un lado, tengo clientes personas que me pagan en efectivo. ¿Cuántos son esos? 70%. Y el resto que son empresas que me pagan con una orden de compra 30 días. Es decir, si yo vendo ahora, ¿cierto? Vendo 100 millones de pesos. De esos 100 millones de pesos, 70% me los pagan ahora en el mes de noviembre y 30% me los pagan en el mes de diciembre de este año. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna duda con respecto a ese punto? Ninguna, profe. Perfecto. Continuamos la lectura, ¿ya? Incobrable, ¿ya? Aquí hay un concepto que a lo mejor les pudiera parecer nuevo, ¿ya? ¿Qué significa el cobrable? Es el 1,5% de la parte de crédito, ¿ya? Cuando tú das crédito, por ejemplo, acá estás vendiendo, yo le dije 10 millones de pesos, ahora 10 millones de pesos, 7 millones al contado y 3 millones que me lo van a pagar en diciembre. Pero resulta de que hay una fracción de clientes, pequeña, que me pide crédito y no me paga. ¿Le habrá pasado alguna vez a ustedes que prestan dinero y nunca se los han devuelto? ¿Le ha tocado esa experiencia amarga? Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿cierto? Sí, profe. Se ríen solos, pero Sí. a todos nos ha pasado, ¿cierto? Ok, ya, eso que está ahí, a la empresa también le sucede, ¿ya? Entonces hay empresas que dan a crédito y hay gente que no paga. Así de simple, no paga. Ahora, por diferentes razones, se dice que en términos generales que el chileno es un muy buen pagador, pero hay personas que efectivamente no pagan, ¿ya? Hay empresas que no pagan, que pueden quebrarse, etcétera, han tenido malos negocios y efectivamente no pagan.
¿Cuánto eso? Es el único 1,5% de la parte que pedí crédito. Es decir, si yo vendí 10 millones, no es de los 10 millones, de el 70%, que los 7 millones me lo pagaron al contado, es el 1,5%. ¿De qué cosa? De esos 3 millones que yo di crédito. ¿Estamos claros con eso? Sí, profe, se entiende. Ok, perfecto. Cualquier cosa me van haciendo las consultas pertinentes. Ya, yo acá, eso. La empresa tiene como política, voy a anotar aquí todo esto, voy a remarcar esto que está acá. Tiene como política mantener un inventario final de artículos terminados, AT, de un 10% de las ventas del mes siguiente, más 50 unidades fijas. Es decir, normalmente la empresa, cuando fabrica su producto, nunca cuando termina a final de mes queda con inventario cero, sino que como ya tengo proyectado cuánto voy a vender, entonces, por ejemplo, si estoy en febrero, ya 1800. Ya, ¿cuánto voy a dejar de inventario de artículos terminados? Entonces, el inventario es el 10% de las ventas del mes siguiente, es decir, el 10% de las ventas de marzo. ¿Cuánto vale el 10% de 2000? Serían 200, más 50 unidades fijas. Por lo tanto, yo a finales de febrero debo dejar un inventario de 250 unidades de producto. A eso se refiere el concepto de inventario final. Ahora, si yo tengo un inventario final para el mes de febrero, también tengo un inventario inicial. ¿Y cuál va a ser el inventario inicial? El 10% de qué cosa del mes de febrero, porque en el fondo tengo que dejarlo en enero, el 10% del mes de febrero, que serían 180, más 50 unidades fijas, que serían 230 unidades. Es decir, tengo un inventario inicial de 230 unidades y debo dejar un inventario final de 250 unidades. ¿Entendieron ese concepto de lo que significa el inventario de producto? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Yo me perdí, profe, no sé si lo puede explicar de nuevo. De nuevo, ya. Supongamos que yo estoy produciendo en el mes de febrero. Entonces aquí te dice, la empresa tiene como política mantener un inventario final de artículos terminados. Es decir, cuántos artículos tienen que quedarme después de la venta de febrero. Y dice que es del 10% de las ventas del mes siguiente, es decir, las de marzo, más 50 unidades fijas. Entonces le saco el 10% a marzo. 10% de 2000 serían 200, más las 50 unidades, 250. Entonces, el inventario final, el inventario final de, del mes de febrero serían 250 unidades. Ahora, también en este caso, en el mes de febrero, necesito un inventario inicial, un inventario inicial. ¿Y de cuánto va a ser ese inventario inicial? Entonces, ese inventario inicial ya va a ser igual a lo mismo. Tomamos acá el concepto que yo utilizo para final, pues debiera ser lo mismo que yo tomo para el mes de enero. ¿Cuánto inventario debo finalizar en el mes de enero? Que va a ser igual al inventario inicial del mes de febrero. Entonces, el inventario final de enero es igual al inventario inicial de febrero. El inventario final de febrero es el inventario final de marzo. Por lo tanto, ¿cuánto vale el inventario final del mes de enero? Va a ser igual al 10% del mes siguiente, que serían 1800, 10% de 1800, que serían 180, más 180, más 150 unidades que son fijas. Por lo tanto, serían estas las 100, 230 unidades. Recuerda que ese inventario final de enero es el inventario final, perdón, el inventario inicial de febrero. El inventario final de febrero es el inventario inicial del mes de marzo. ¿Quedó más claro ese concepto? Sí, profe, se entiende. Gracias. Ya, ok, gracias. Perfecto, continuamos acá. Entonces, leemos acá lo siguiente. Dice lo siguiente. Vamos a
utilizar acá, en este caso, lo siguiente. La empresa tiene como política de mantener un inventario final. Ah, esto es distinto. Esto es de inventario final de artículos terminados. Este inventario final de MPD. ¿Qué es lo que es el MPD? Materia prima directa. La empresa tiene como política de mantener un inventario final de materia prima directa de un 20% del consumo del mes siguiente. ¿Ya? Un 20%. Acá era un 10% de los artículos terminados. Esto es un 20% del consumo del mes siguiente, que todavía no determino. Se requieren, ¿cierto? Los antecedentes del costo que están planteando acá, se requiere de lo siguiente. Entonces, ¿cuál es el requerimiento para esta condición? Entonces, el requerimiento para esta condición nos dice lo siguiente. Se requieren los siguientes elementos del costo para producir cada artículo terminado. ¿Qué cosas necesito? Necesito en primera instancia materia prima directa Z, por llamarlo algo, que es equivalente a 1,5 litros por cada unidad, porque esto, recuerde, es para poder producir una unidad. ¿Ya? Entonces, para poder producir una unidad, yo requiero 1,5 litros a 250 pesos cada litro masiva. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto requiero de materia prima Z? 1,5 litros por unidad y cada litro me cuesta 250 pesos masiva. ¿Qué adicionalmente necesito para poder producir? ¿Qué otro antecedente de costo? Necesito el MOD. ¿Qué representa el MOD? Mano de obra directa. ¿Cuánto necesito de esto? 0,5 horas por unidad. ¿Y cuánto me cuesta ese valor hora? 1.300 pesos cada hora. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendieron lo que dice acá? ¿Hay alguna duda con respecto a esta interpretación? ¿Alguna duda? Ok, no hay duda. Veamos lo siguiente. Entonces, leamos acá por parte. Los CIF. ¿Qué son los CIF? Los CIF son los costos indirectos de fabricación, totales de equivalen al periodo de 160.000 pesos. La base de distribución de los CIF es el número de productos. Aquí va a depender efectivamente qué es lo que me están haciendo. Entonces, 160.000 pesos al periodo. Y el periodo a analizar, aquí me están pidiendo, me adelanto un poquitito, se pide para el segundo trimestre de 2022, es decir, para el segundo trimestre, para 3 meses en el periodo abril, mayo y junio, se van a gastar un costo indirecto de fabricación a 160.000 pesos. Y eso se van a distribuir de manera equitativa de acuerdo a lo que se produzca durante el mes de abril, mayo y junio. ¿Alguna pregunta con respecto a eso? ¿Alguna pregunta? Ok, hay preguntas, avanzamos. Suponer, y aquí vamos a establecer lo siguiente, suponer que se producirán 5.060 unidades de producto para el segundo trimestre, es decir, para los meses de abril, mayo, junio. Y esos 5.060 productos se van a distribuir, ¿cierto? Este costo indirecto de fabricación que son de 160.000 pesos. Ok, continuamos acá. La empresa vende su producto con una rentabilidad, ¿cierto? Una rentabilidad eh, sobre el costo de un 40%. O sea que si el producto vale 100 pesos, ¿a cuánto lo vende la empresa? Si de costo le salió 100 pesos, ¿a cuánto lo va a vender? ¿A cuánto lo va a vender si es 40% más? 140. 140. Perfecto. Ya. Ok. Veamos lo siguiente. Condiciones de compra. Tal como yo le decía,
como yo le doy crédito a mis clientes, también yo le puedo solicitar crédito a quién, a mis proveedores. Pero acá las condiciones son distintas, es decir, las condiciones de compra a mi proveedor, al que le compro la materia prima directa Z, que me la vende a 250 pesos cada litro, ¿ya? Yo tengo que pagar, esto es lo que me establece mi proveedor, 80% al contado y el saldo, es decir, a 30 días, el 20% restante a 30 días. Considere como saldo inicial de caja de enero igual a 0 pesos. Se pide para el segundo trimestre de 2022, es decir, los meses de abril, mayo y junio. ¿Qué cosa? Todos estos presupuestos. Vamos a partir acá por primero. Letra A, el costo unitario del producto en pesos por unidad, es decir, cuánto me cuesta fabricar un producto, ¿da? En pesos por unidad. Una vez que yo tengo el costo unitario, me piden poder estimar el precio de venta unitario del producto. Esto es sin IVA, ¿ya? Todavía sin IVA, ¿ya? Después, ¿qué tengo que hacer? Un presupuesto de venta, es decir, como yo ya tengo el precio de venta, tengo las cantidades que debo vender, yo puedo estimar cuánto es lo que voy a vender durante el segundo trimestre de 2022, que sería abril, mayo, junio. Si tengo el presupuesto de venta, el otro día se recuerda qué es lo que sacaba uno, puedo calcular el presupuesto de ingreso. ¿Por qué el presupuesto de venta es distinto al presupuesto de ingreso? Porque las condiciones de compra no son al contado, sino que hay un 70% al contado y hay un crédito de 30% a 30 días. Por lo tanto, los flujos de dinero van desfasados en el tiempo. Y por eso se hace un presupuesto de ingresos por venta. Tengo ese presupuesto de venta y de ingresos por venta, me piden poder hacer el presupuesto de producción. Ahora, para poder definir el presupuesto de producción, yo necesito poder comprar, hacer un presupuesto en base a la materia prima que estoy utilizando, que sería la materia prima directa Z, y también será necesario poder hacer un presupuesto en función de las compras, cómo yo lo hago para poder comprar esta materia prima directa, porque tampoco la compro al contado, sino que pago un 80% al contado y el otro 20% lo pago a 30 días. Por lo tanto, también se hace un presupuesto de compras. Y acá, ese presupuesto de compra me sirve para poder saber el presupuesto de ingreso, es decir, cuántas son las lucas que tengo que ir destinando mensualmente para salidas de dinero. También, como yo elaboré un presupuesto de producción, aquí establecí todo lo que está asociado, en este caso, a la materia prima directa, pero el otro insumo para poder producir dice relación con la mano de obra directa. Por lo tanto, acá yo también voy a elaborar un presupuesto de consumo de la mano de obra directa. Y el otro componente para poder fabricar se establece acá como el presupuesto de consumo de CIF, es decir, de los costos indirectos de fabricación. Ahora, yo aquí confronto dos IVAs. Hay un IVA que se llama de débito fiscal. ¿Y cuándo se da eso? Cuando yo vendo los artículos. En la medida que yo vendo los artículos, yo le cobro el IVA al cliente, pero ese IVA no es mío, sino que es IVA del Estado. Y por lo tanto yo se lo debo al Estado y por eso se llama débito fiscal. Pero por otro lado, cuando yo compro materia prima, por ejemplo, cuando tengo que comprar la materia prima directa Z, yo pago un IVA, ¿ya? Pago un IVA por eso. Entonces, aquí lo confronto, porque por un lado yo me puedo descontar de ese IVA, ¿ya? Saco la diferencia que existe entre el IVA de débito fiscal, lo que yo le debo a la empresa, menos el crédito fiscal, que es lo que me debe el IVA a mí. Y por eso elaboro un presupuesto de IVA. Enseguida,
elaboro un presupuesto de caja. Y ahí vamos a hablar qué es lo que significa un presupuesto de caja, por qué no hago un presupuesto financiero, porque el presupuesto de caja solamente está considerado una fracción del tiempo. Ahora, ¿puedo hacerlo para los 12 meses como es el presupuesto financiero? Sí, pero por razones de tiempo solamente lo vamos a hacer para una fracción de eso, porque hay mucho trabajo en cada uno de los meses a poder trabajar. Ok, ¿alguna pregunta con respecto a esto? Ese es el enunciado. Ya. Vamos a ocultar estas celdas. Vamos a ocultar estas celdas y vamos a comenzar a anotar los datos acá. Ok. Entonces, veamos acá cómo podemos mostrar la pantalla un poquito más grande. Perfecto. Ya. Entonces, acá nos preguntan, ¿cuáles son las condiciones de venta? ¿Cómo yo vendo? ¿Ya? Vamos aquí a eliminar esto que está acá. Voy a necesitar igual esto. Sin color, sin relleno. Aquí. Sin relleno. Entonces, ¿cuáles son las condiciones de ventas? Entonces, las condiciones de ventas, acá, ¿cuáles son? Ya, 70% al contado y el saldo a 30 días. Entonces, anoto acá. ¿Cuánto pago vendo al contado? 70%. ¿Ya? Unidad de medida acá, porcentaje. ¿Y cuánto doy a crédito? Bueno, la diferencia que hay, uno menos, borro ese porcentaje que está ahí, ese 70% que está arriba. ¿Y qué sería el 30%? Ahora, ¿cuál es la diferencia aquí, que aquí si coloco 70 y 30? ¿Y cómo lo hice yo? La diferencia está que yo puedo cambiar esto, por ejemplo, el 80% y aquí me da en forma directa el resto. Esa es la diferencia entre hacerlo con la fórmula como ligada, como yo le tenía, y poder agregar esta condición. ¿Alguna pregunta está ahí? ¿Alguna pregunta? Por favor, no duden en hacerme las consultas. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Ok. Profe, Sí, cuéntame. disculpe, ¿cómo sacó la fórmula para el crédito? Ya, aquí. Entonces el crédito debiera ser el restante, ¿cierto? Tú sabes que es 70%. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Más 1, borro ese porcentaje y le resto al 1, que sería el 100%, le resto este 70%. Enter. Y ahí tiene el 30%. Gracias. Ok. Ahora, por otro lado, tenemos acá el incobrable. ¿Qué es lo que era el incobrable? Esos clientes que yo le di crédito y que no me pagaron. ¿Cuánto es eso? 1,5% de la parte crediticia. Aquí la anoto. Entonces, le vamos a colocar aquí, le vamos a colocar una nota, ¿ya? ¿Cómo le agregamos una nota? Siempre es bueno poder aclarar esto. Aquí están los números. Recuerden que los numeritos yo los dejo aquí aparte, acá la unidad de medida, etcétera. Pero aquí voy a colocar ese 1,5% es de las ventas, de las ventas a crédito, ¿sí o no? A crédito. Es decir, de ese 30%. No es del 70%. ¿De acuerdo, no? Sí, profe. Perfecto. Ya, inventario de AT. ¿Qué es lo que es este AT? Este AT es lo que nosotros denominamos los artículos terminados. Aquí está abreviado, pero lo habíamos dicho por ahí. Artículos terminados. Terminados. A eso se refiere AT. ¿Cuánto es eso? Acá lo decía, ¿cierto? Voy a eliminar esto que está acá. Le vamos a, para no perdernos acá, sin relleno. Y voy a tomar esto. Este es el punto que me interesa poder evaluar. Ya, aquí, ese ahora. Ya, aquí.
Voy a ocultar un poco unas celdas para que veamos bien esto. Ok, ocultar aquí. Ya, ahí vemos bien. Entonces dice, la empresa tiene como política mantener un inventario final de artículos terminados de un 10% de las ventas del mes siguiente, más 50 unidades fijas. Entonces acá, ¿de cuánto es el inventario de artículos terminados? De un 10%. ¿Estamos de acuerdo? ¿De un 10% de qué? ¿De un 10% de qué? De las ventas, le anotamos acá para que después no se olvide, de las ventas del mes siguiente. 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 Más, aquí hay un más que, más 50 unidades fijas. Entonces le coloco acá 50 unidades de ese producto. Y esos son fijas, 50 unidades fijas. ¿Estamos de acuerdo? Ok, Sí, profe. Sí. perfecto. Mostremos acá todo. Ok, vamos a sacar esto que está acá. Ok, coloquemos acá lo siguiente. La empresa tiene como política, vamos a reducir aquí, a ver, alcanzamos a ocultar esto. Vamos a ocultar. Ya. La empresa tiene como política, vamos a anotar todo esto que está acá, aprovechar de marcarlo todo eso. Tiene como política mantener un inventario final de materia prima directa de un 20% del consumo del mes siguiente. Entonces, el inventario de materia prima directa, ¿de cuánto es? Del 20%. ¿20% de qué? ¿20% de qué? Del consumo, consumo de materia prima directa, MPD, del mes siguiente. El mes siguiente. Ok, eso es lo que está escrito ahí. Se requieren los siguientes elementos del costo para poder producir un artículo terminado. Ya. ¿Cuál es mi materia prima? Ya. Directa. Es materia prima directa Z. ¿Que de cuánto es? Es de 1,5. ¿Qué cosa? Litros. Le vamos a colocar una L mayúscula, así se abrevia. Litros por unidad. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto me cuesta esa materia prima? ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto me cuesta? Está aquí al lado, ¿cierto? 250 pesos, 250 pesos por litro. ¿Ya? Recuerden eso. Y aquí dice más que, más el IVA. El IVA. ¿Y cuánto vale el IVA? Aquí le dejo un espacio. ¿Cuánto vale el IVA? No se olviden de eso. 19%. ¿Cuánto vale el IVA? 19%, profe. 19%. Perfecto. Ok. ¿Qué otra materia, qué otro elemento necesito para poder producir? ¿Qué otro elemento de costo? Tengo acá la mano de obra directa. ¿Cuánto necesito? 0,5, 0,5 horas. Horas hombre, ¿cierto? Horas por unidad. ¿Y cuánto me cuesta la mano de obra? En este caso, la mano de obra me cuesta 1.300 pesos la hora. 1.300 pesos por hora trabajada. Ok, vamos a, vamos a eliminar esto que está acá. Y vamos a mostrar todo la otra parte. Mostrar, ok.
Ahí estamos. Entonces voy a ocultar esto. ¿Alcanzo a ver aquí o no? Ocultar. ¿Alcanzamos a ver todo? Sí, parece que sí. Ahí estamos, perfecto. Ya. No, me pasé de largo aquí. Ya. Vamos a colocar aquí con colores esto para concentrarnos en este punto. Ya. Los costos indirectos de fabricación, los CIF totales del periodo, equivalen a ¿cuánto? A 160.000 pesos. 160.000 pesos. Esos 160.000 pesos, ¿cómo están distribuidos? Están distribuidos en el trimestre, abril, en el trimestre, voy a escribir acá para no confundirnos, en el trimestre abril, mayo, abril, mayo y junio, ¿cierto? Que es el segundo trimestre, y junio. Ok. ¿Cuánto es lo que voy a producir en el mes? Entonces dice, suponer que se producirán 5.060 productos para el segundo trimestre, ¿ya? Entonces aquí se van a producir 5.060. ¿Qué cosa? Unidades. Unidades. ¿En qué periodo? En el segundo, aquí lo colocaron en el, que bien le he colocado en el segundo trimestre. Segundo trimestre. ¿Y cuánto es el segundo trimestre? Los meses de abril, mayo y junio. Ok. Sigamos acá, la empresa vende su producto con una rentabilidad del 40% sobre el costo. Entonces agrego acá, ¿cuál es el margen de rentabilidad? Del 40% sobre el costo unitario, sobre el costo unitario. Es decir, que si a mí me cuesta 100 pesos poder fabricar esto, yo lo voy a vender a 140. Ya, ¿cuáles son las condiciones de compra? Las condiciones de compra, cuando yo tenga que comprar materia prima, se paga un 80% al contado, 80% al contado, y el resto a crédito. Entonces, si tengo el 80%, lo hacemos de la misma forma que arriba. Entonces le coloco más 1 menos, borro ese porcentaje acá y le resto el 80%. Y eso me da el 20% que yo tenía considerado. Considere que el saldo inicial de caja es de, y para el mes de enero es de 0 pesos, así que aquí voy a tener 0 pesos, es decir, no tengo ningún peso para poder iniciar el negocio. Entonces, ¿qué es lo que me piden ahora? Bueno, me piden sacar el costo unitario del producto en pesos por unidades. Ya. ¿Cómo saco el costo unitario de esto? Bueno, veamos lo siguiente acá. Yo les digo a ustedes, a ver, ¿cuáles son? Voy a colocar aquí cantidades y precios para sacar el costo unitario. Entonces, las cantidades de qué cosa? De la materia prima directa. Voy a ligar, como yo ya escribí aquí los datos, ¿cuánto vale la materia prima directa? Más 1,5. ¿Qué cosa? Litros por unidad. Y el precio, ¿cuánto vale? 250 pesos por unidad. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que multiplicarlos, tengo que dividirlos. ¿Qué cosa? A ver, coloquemos aquí, tenemos que hacer un análisis dimensional porque de repente a veces nos enredamos con esto. Coloquemos aquí los valores. Entonces, ¿cuáles serían los valores? Más, ¿cierto? Sería 1,5. ¿Qué cosa? La unidad de medida, coloquemos acá. La unidad de medida es litros por unidad. Y es súper importante el tema de las unidades de medida. ¿Y eso con qué lo contrasto para poder trabajarlo acá? Lo contrasto con el precio. ¿Y cuánto vale el precio? El precio es de 250 pesos. Voy a ensanchar esto aquí. Pesos por unidad. Pesos
no es unidad, es pesos por litro. Ya. Entonces aquí esto lo vamos a dejar en verde, ¿cierto? Vamos a copiar acá en verde. Y eso lo vamos a estar acá en verde. En verde. Ya. ¿Qué pasa? Acá tengo litros por unidad y aquí tengo pesos por litro. ¿Qué pasa si yo multiplico los litros por unidad por pesos por litro? ¿En qué me queda? Si los multiplico. ¿Cuál sería la unidad final? A ver, muchachos, lo están viendo acá. ¿Qué pasa si yo hago esto? ¿Qué pasa si yo, vuelvo a insistir, tengo litros por unidad por pesos por litro? ¿En qué me queda? Si yo lo multiplico. ¿En qué unidad me queda? Bueno, acá me queda pesos se van los litros, litros por litros, ¿ya? O sea, si a lo mejor yo lo escribiera así, a lo mejor le quedaría más claro. Litros por unidad, hacemos lo siguiente, litros por unidad. Eh, Coloquémoslo ahí, dejémoslo en verde, litros por unidad. Y acá pesos por litro, pesos, perdón, estaba bien ahí. Y acá pesos y acá abajo dividido por litro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Ya, peso por eso. Ahora, ¿qué ocurre si yo lo multiplico acá? Si lo multiplico acá, me va a dar más, voy a colocar los numeritos acá, 1,5 por 250. ¿Y cuál sería la unidad de medida acá? Entonces, los litros se van acá. O sea, si ustedes se fijan acá, ¿qué pasa con los litros que tengo acá? Esos litros que está acá en el numerador, ¿dónde los destaco? ¿Con qué color? Con ese color, no, con ese color. Ese litro que está en el numerador acá, lo veo con el otro que está en el denominador y se van. Y por lo tanto, ¿cuál sería aquí la unidad de medida? Sería pesos por unidad producida. Es decir, en este caso, lo que yo tengo acá, que al multiplicar esas condiciones, me da el costo unitario con respecto a la materia prima. Es decir, acá, más al multiplicar el 1,5 por el 250, siempre tengo que hacer el análisis dimensional. Esto debiera darme acá, ¿en qué unidad de medida? En pesos por unidad. Ya. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok, no tenemos preguntas. Sigamos avanzando. ¿Qué pasa con la mano de obra directa? Voy a copiar los datos acá. Mano de obra directa, ¿cuánto es? 0,5, ¿ya? Y eso, ¿con qué lo anoto acá? Con el precio de la mano de obra. ¿Cuánto vale el precio de la mano de obra, el costo de la mano de obra? 1.300 pesos por hora. Entonces acá lo que yo voy a hacer la misma operación que tenía aquí arriba, ¿ya? Hagamos la operación acá, la siguiente, aquí. Ok, ahí lo tenía yo en estas condiciones. Le vamos a asignar otro espacio acá para que no se nos junte y anoto los valores. Entonces, ¿cuál sería el valor acá? Más, voy a copiar esto mismo que está acá. Ok, voy a copiar esto y voy a reemplazar los valores. Entonces, acá, ¿qué tengo acá? Ah, la mano de obra, ¿cuánto es? Más 0,5.
¿Cuáles son las unidades de medida? Acá la unidad de medida son horas dividido por unidad. Ok. ¿Y cuánto vale el precio de esa mano de obra? Más 1.300. ¿Qué cosa? Ensancho acá, si no alcanzo a ver. 1.300 pesos por qué cosa? Por hora. ¿Qué pasa con esas horas y esa hora que está en el numerador y el denominador se van? Por lo tanto, me queda 0,5 por 1.300, 650 pesos por qué cosa? Por unidad. Entonces, copio eso, tengo ese valor aquí abajo y tengo 650 pesos por unidad. Perfecto. ¿Alguna pregunta está ahí? ¿Alguna pregunta está ahí? Ninguna, profe. Ninguna. Perfecto. Continuamos. Ahora, aquí hay otro valor que tengo que incorporar, que es el CIF, que es el costo indirecto de fabricación. Entonces, el CIF, vamos aquí a asignar un poquito más de espacio acá. Lo que pasa es que es distinto hacerlo. Profe, yo tengo una consulta. Ya, cuénteme, cuénteme. Profe, nunca van a quedar las unidades que son iguales en, por ejemplo, los dos en el denominador o las dos en el numerador. No, si es un costo unitario, lo que estamos determinando acá es el costo unitario. ¿En qué unidad tiene que quedar el costo unitario? ¿Cuántas lucas te cuesta fabricar una unidad de producto o un servicio? Claro, Pesos por servicio. Por lo tanto, lo que tú tienes que hacer es dejar esto en pesos por unidad o pesos por servicio. ¿Para qué? Para poder sumarla, porque si te da aquí unidades distintas, tú no las puedes sumar. Cuando uno dice en matemática, oye, ¿puedo sumar las peras con las manzanas? No, no, pues no las puedo sumar porque son cosas distintas. O sea, aquí claro. tengo que sumar pesos por unidad. Y por eso es que estoy haciendo el análisis de las unidades para que ustedes entiendan esto, ¿ya? Ahora, fíjate que aquí aparece otro concepto nuevo que es el costo indirecto de fabricación. ¿De cuánto es acá? Aquí lo voy a agregar yo, que es de 160.000 pesos, ¿cierto? ¿De acuerdo o no? ciento Sí, sesenta mil pesos. Ok. Ya. Y esos 160.000 pesos es lo que yo voy a gastar en el segundo trimestre, en el mes de abril, mayo, junio. Ahora, ¿cuánto produzco en el mes de abril, mayo, junio, en el segundo trimestre? ¿Cuánto produzco? 5.000, 60 unidades. 60, ¿cierto? Más 5.060 unidades. 60 unidades. Unidades. Perfecto. Ya. Entonces, ahora hay una pregunta importante que tengo que hacer. ¿Yo puedo hacer lo mismo que hice anteriormente? Es decir, multiplicarlas. ¿Qué pasa si las multiplico? ¿Cuál sería la unidad de medida acá? Eso es por unidad. ¿Ah? O sea, peso, es que el por, recuerda, por ejemplo, el por es dividido. Claro, ¿Ya? Por ejemplo, cuando yo digo en la carretera, oye, ¿a qué velocidad es máxima en carretera? 120 kilómetros por hora. Pero en realidad es kilómetros dividido por hora. Cuando tú dices que está el por, tú no significa dividido. Entonces, si estás multiplicando, tú dices pesos unidades. ¿Ya? Entonces, si yo lo multiplico, me daría peso unidad. ¿Y lo puedo sumar con eso? No. ¿Qué tendría que hacer entonces para que me dé peso por unidad? ¿Qué tendría que hacer aquí? ¿Dividirlo, profe? dividir ¿Dividir qué cosa? los pesos por la unidad. Eso. Es decir, el costo indirecto de fabricación acá, 160.000. Y aquí abajo, ¿qué le agrego? Le agrego la fracción ahí y lo divido por, perdón, lo divido por las 5.060 unidades. ¿Y eso qué me daría? Pesos por unidad. Pesos Pesos partido por unidad. unidad. Voy a sacar la fracción aquí. 160.000 dividido por 5.060. Voy a tener que correrla un poco más acá para que me den las unidades. A ver. Ok. Entonces aquí, si estamos bien ahí. Eso, perfecto.
Ok, ahí está. ¿Y eso en qué va a quedar? En pesos por unidad. ¿De acuerdo, no? Sí, sí. Ya. Entonces ahí yo lo puedo sumar. ¿Ya? Entonces cuando yo hago esta tablita, tengan cuidado porque no todo se multiplica. ¿Ah? Ese es un gran error que tienen. Entonces aquí, ¿cuánto es la cantidad del CIF que está asociado al CIF? Ah, con respecto a la producción, 5.060. ¿Y cuánto es el precio? Ah, el precio es de 160.000. ¿Qué hago aquí para sacar el costo unitario entonces? ¿Qué hago acá? Más, ¿qué cosa? Más, ¿qué cosa? Hicimos recién, ¿cierto? ¿Cuánto sería acá? Los 160.000 dividido por los 5.060. Ok, y ahí me da eso. ¿En qué unidad de medida? En pesos Peso por unidad. unidad. Ahí está. Ok, ahora voy a sumar, para sacar el costo unitario, voy a sacar el costo unitario de la materia prima directa, más el costo unitario de la mano de obra directa, más el costo unitario de el costo indirecto de fabricación. Fórmulas autosuma, ahí tengo ese valor. Ok. 1056,62. ¿Qué cosa? Pesos por unidad. Voy a activar esto. Ahora necesito el menú. Ya. Y aquí vamos a mostrar todas las celdas. Perfecto. Ahí está. Ya. Ok. Entonces, el costo unitario, ¿cuánto me cuesta a mí fabricar una unidad de producto? Me cuesta 1056,62 pesos por unidad. ¿Yo puedo cobrar ese precio? Mejor redondearlo. Mejor redondearlo, ¿cierto? ¿Lo redondeo en 1056 o 1057? 57, profe. 57. Siempre hacia arriba. No importa que sea 1056,1. ¿A cuánto lo redondeo? Hacia arriba siempre, nunca hacia abajo. ¿Ya? Por lo tanto, acá debiéramos hacerlo. Usemos la fórmula de Excel acá. ¿Cómo se hace la fórmula de Excel? Redondear punto más. Así se hace. ¿Ya? Redondear punto más. Entonces aquí me pide redondear punto más. ¿Qué número? Este. Punto y coma. Punto y coma. ¿Cuántos decimales? 2. No, ninguno. Oh. ¿Por qué ninguno? Ah, Porque pero la la unidad más salida. pequeña es el peso, ¿cierto? Ah, pero era para la salida. ¿Cómo la salida? El redondeo, o sea, el número de decimales en la salida, ese Sí, en la argumento. salida. Entonces Ah, yo ya, quiero no, redar cero. a 1057, cero decimales, Sí, ¿ya? cero. Cero decimales. Enter. Ahora yo le coloco aquí igual dos decimales para que ustedes en el fondo entiendan de que en realidad, porque yo aquí, ojo que esto es distinto, porque yo si le reduzco acá eso es 1057. ¿Es 1057? No, 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 eso no es 1057, porque tiene infinitos decimales, ¿ya? ¿Se fijan o no? O sea, si yo le quito aquí visualmente, usted ve 1057, pero ¿es 1057? No, es en 1056,62 y fracción. En cambio, este que está acá es 1057,0000. O sea, no tiene decimales. Perfecto. Y ahí trabajo yo con el valor hora redondeado. Bien, pregunta hasta aquí. ¿Estamos bien con esto? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Sigamos avanzando. Entonces, ahora lo que yo tengo que hacer, tengo el costo unitario, ¿cierto? Del producto redondeado. ¿Cuánto vale? 1.057 pesos. Perfecto. Ahora, ¿cuánto es el margen de rentabilidad? Ya. Entonces les dije yo el margen de rentabilidad por aquí aparecía, ¿cuánto es? El 40% de qué cosa? De lo que me costó. ¿Y cuánto me costó acá? 1.057. Por lo tanto, yo lo que le pido de utilidad es 422. Entonces, para poder sacar este precio de venta, ¿de cuánto es? De 422 más lo que me costó.
Ok. Ahora, mi precio de venta, ¿yo lo puedo vender a 1.479,80? ¿A No, cuánto profe. lo puedo vender? No, no con decimales. ¿Qué tengo que hacer acá nuevamente? Redondearlo. Redondearlo. Más redondear, redondear, punto más. ¿Qué cosa? Este valor que está acá. Si no lo alcanzo a ver, selecciono el de arriba y después muevo con la tecla hacia abajo. Punto y coma. ¿Cuántos decimales? 0. Ok. ¿En cuánto quedaría entonces? 1.480. Ya. Voy a aprovechar este espacio acá para poder decir, oye, ¿qué es lo que hacen alguna empresa cuando te da un valor de 1.480? Entonces, alguna empresa no le gusta trabajar con esto, sino que trabajan con la centena. Entonces, en vez de trabajar con 1.480, ¿cuánto cobran? 1.500. ¿Sí? O no les gusta trabajar con la centena, sino que trabajan con los miles. Entonces, ¿cómo puedo hacer para ajustar? Miren, fíjense, si yo le coloco acá -1, en vez de 0 le coloco -1, me lo va a ajustar a 1.480, porque quedó justo en 1.480, ¿ya? Pero si yo le coloco acá -2, me va a ajustar a 1.500. ¿Por qué? Porque efectivamente no estoy trabajando con la centena. El -2 significa la centena. Y si yo le coloco -3, va a ajustar a los miles. Entonces, en vez de decir 1.000 y fracción, si no va a ajustar a 2.000. Estos valores normalmente se trabajan cuando tú cobras valores altos. Por ejemplo, si tú estás, no sé, un servicio de mantención de un vehículo. O sea, ¿cuánto a los 20.000 kilómetros la tarifa de mantención es 235.587? O sea, no te cobran 235.587, sino que te cobran 240 al tiro. ¿Se fijan? Hacen el ajuste al número cerrado porque no quieren ninguna moneda ni nada adicional, sino que números cerraditos, ¿no? ¿Ok? Ahora, en este caso, como los numeritos son bajos, lo vamos a ajustar nosotros con 0 decimales, ¿no? ¿Ya? Pero es algo para que tengan en consideración, ¿ya? Cuando son números más pequeños, lo vamos a trabajar con 0, ¿no? Ok, de acuerdo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ok, avancemos acá. Bien, hagamos ahora, resolvimos dos preguntas acá, que era el costo unitario del producto en pesos por unidad y el precio de venta unitario del producto en pesos por unidad. Ahora, hagamos el presupuesto de venta. ¿Cuánto vamos a vender? ¿Cuáles son las ventas proyectadas? Yo voy a buscar acá. Las ventas proyectadas son, en este caso, más lo que voy a vender en el mes de abril. ¿Cuánto era eso? Acá mejor voy a ocultar a esta para que ustedes lo puedan revisar acá. Vamos a ocultar esto hasta acá. Perfecto. Ocultar. Ok, ahí estamos. ¿Cuántos son las ventas del mes de abril? Para poder verla, abril, 1.800 unidades. Para el mes de mayo, ¿cuántas hay? Más 1.700 unidades. Perdón, estoy escribiendo aquí arriba. Más el mes de mayo, 1.700 unidades. ¿Ya? Para el mes de junio, más acá, 1.600 unidades. Y acá como un dato necesario, porque a veces hay que proyectar con el mes siguiente, voy a dejar acá los datos del mes de julio, que en este caso julio serían 1.400. Ok, ¿estamos claros hoy? Perfecto. Vamos a colocarle acá la unidad de medida. ¿Cuántas son las unidades de medida acá? Las ventas proyectadas están en unidades. Ahora vamos a calcular, ¿cierto? Y estimar para este caso cuánto es el precio de venta, es decir,
a cuánto voy a vender cada uno de estos artículos. Ah, eso yo ya lo había sacado acá, este 1480, aquí no le he colocado la unidad de medida, pero ¿cuál es el precio de venta acá? ¿Cuál sería la unidad de medida? La misma que está aquí arriba, ¿cierto? Pesos por unidad, pesos por unidad. Por lo tanto, acá va a ser igual a pesos por unidad. ¿De cuánto el precio de venta? Ah, yo lo calculé acá, ¿cuánto vale? 1480. Lo fijamos, F4, Enter. Tomo ese valor acá y lo arrastro hacia acá. Perfecto. Ya, ahora aquí me preguntan por el total. El total yo genero la autosuma acá de cuánto estoy vendiendo en el mes de abril, mayo y junio. 5.100 unidades. Perfecto. Ahora, estas 5.000, si yo lo arrastro hacia abajo, ¿tiene sentido esto, no? Hablar de que el precio de venta de 4.440 ¿tiene sentido? No, porque el precio de venta solamente es de 1.480. Así que esta celda nosotros debiéramos bloquearla. ¿Y cómo la voy a bloquear yo? Para que no hagan el cálculo, ahí lo voy a dejar con un negro, ¿ya? Porque no debo traspasar ahora. Ahora, si yo tengo las ventas en unidades y tengo el precio de venta, ¿qué pasa si yo multiplico las ventas proyectadas por el precio de venta? ¿Qué tengo? Tengo en este caso las ventas netas. Es decir, acá, ¿cuánto es lo que yo voy a vender? En pesos. Entonces, tengo acá la multiplicación de 1.800 unidades por 1.400. Son las ventas netas que voy a obtener. Arrastro esto hacia el lado de acá. Perfecto. Y genero acá la autosuma. Fórmulas, ¿cuánto voy a vender el segundo trimestre? Voy a vender 7.548.000 pesos. ¿Ya? Voy a anotar igual estos datos acá en el mes de junio para poder tenerlo como referencia y hago después el cálculo en esta condición. Más ese valor por ese valor. ¿Ya? Perfecto. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Ok, No, profe. No, profe. sigamos avanzando. Ahora, estas son las ventas netas, ¿ya? ¿Qué le falta a las ventas netas? ¿Incluye el IVA o no incluye el IVA? Las ventas netas no incluyen el IVA. Entonces aquí yo tengo que aplicarle el IVA. Este IVA se llama el IVA de débito fiscal. En realidad lo recaudo yo porque yo vendo, pero no es mío. Y yo tengo que devolvérselo ¿a quién? Al Estado, a través del pago de el IVA en la Oficina de Servicios Impuesto Interno. ¿Y en qué se mide eso? En pesos. Ahora, ¿cuánto pago de IVA? Bueno, el 19%, más acá, ese 19%, ¿dónde estaba por acá? El 19% lo fijo, F4, y lo multiplico por estas ventas netas. Es decir, adicionalmente voy a tener que cobrar de IVA 506.000 pesos, acá en fracción, y acá hago la misma condición. Acá el valor 19%, recuerden ahí, 19%, por las ventas netas. Ahí. Ya, perfecto. Y por lo tanto, las ventas brutas, ¿qué es lo que incluyen? Bueno, el precio de venta neto más el IVA. Así que hago la autosuma acá, pero tengo que sumar esos dos componentes nomás. Las ventas netas más el IVA de débito fiscal. Tomo ese valor acá, lo arrastro hacia el lado acá. Y aquí también genero la autosuma. Y esa autosuma también puedo sacarla ya de manera vertical o horizontal. Me da exactamente lo mismo. Y aquí también genero la autosuma de esos dos elementos y tengo lo que sería el presupuesto de venta. Entonces en abril yo voy a vender 3.170.160 pesos, 2.994.040 pesos, 2.817.920 pesos y en el trimestre voy a vender 8.932.120 pesos.
Preguntas. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Alguna duda hasta acá? No, profe, ninguna. No, perfecto. Bueno, yo estoy tratando de hacerlo lo más lento posible ya para que ustedes vayan razonando lo que van haciendo. Perfecto. Yo ahora tengo el presupuesto de venta, que no es la cantidad de dinero que yo voy a recibir por las ventas. ¿Por qué? Porque, porque mis condiciones son las siguientes. De las ventas que yo hago, el 70% me la pagan al contado y el otro 30% me lo pagan a 30 días. Recuerden, crédito. ¿A cuánto es? 30 días. ¿Ya? 30 días. Entonces, voy a elaborar acá el presupuesto de ventas al contado. ¿Cuánto recibo acá de venta al contado? Más, ¿qué cosa? El 70%. El 70%. Lo fijo, ese 70%. ¿De qué cosa? Y lo multiplico por las ventas brutas. ¿Ya? Por esas ventas brutas que están acá. Enter. ¿Cuánto me da eso? 2.209.112. Y lo arrastro hasta acá. Ahí tengo ese valor. Perfecto. Entonces, el 70% de eso da eso. Fíjense, el 70%, perdón, el 70% de eso me da eso. El 70% de eso me da eso. El 70% de eso me da eso. Y acá genero la autosuma para saber cuánto es lo que voy a vender producto de las ventas al contado. Ok, ¿qué pasa ahora con las ventas a crédito? Ah, las ventas de crédito, ¿cuántos son? El 30%, pero recuerden que aquí, yo no la anoté aquí arriba, pero ese 70% acá es en efectivo, lo voy a anotar acá de nuevo, efectivo, y el otro es a 30 días, 30 días. Ok, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es lo siguiente. Entonces, ese 30% que yo vendí en abril, ese 30% me lo van a pagar en mayo. Y de lo que yo vendí en mayo me lo van a pagar en junio. Y lo que yo vendí en junio me lo van a pagar en julio. ¿Ya? Por lo tanto, esas ventas a crédito, yo lo desfaso un mes. Ya no recibo plata en el mes de abril, sino que lo recibo en mayo. ¿Cuánto es eso? El 30%, voy a buscar aquí arriba, el 30% lo fijo, F4, y lo multiplico, ¿por qué cosa? Por las ventas brutas que hice en el mes de abril. Recuerda que está un mes desfasado. Tomo ese valor y lo arrastro hacia el lado acá. ¿Ya? Es decir, en abril no recibo plata, pero sí recibo plata en mayo, en junio. Ahora, la de junio queda pasada para julio, pero como estoy analizando el presupuesto hasta del segundo trimestre, no está eso en consideración. Ahora, aquí hay un error, ¿ya? Este incobrable en realidad es plata que yo no voy a recibir, por lo tanto no es positiva, es negativo, es negativo. Hay que cambiar aquí ese valor en negativo. ¿Y por qué? Porque no me lo van a pagar, ¿ya? Y no me lo van a pagar, ¿por qué? Porque hay una fracción muy pequeñita de mis clientes que no me paga. Ahora, no es de las ventas brutas, sino que es solamente de las ventas a crédito. Entonces acá va a ser menos en vez de más, menos. ¿Qué porcentaje yo no recibo? El 1,5% lo fijo, F4, y lo multiplico por estas ventas a crédito, 951.000, ahí está. Es decir, yo voy a perder menos 14.000 pesos que no me van a pagar mis clientes, ¿ya? Y para el mes de junio, tanto. Por lo tanto, acá yo puedo sacar la autosuma. La autosuma sería de esa condición. Y ahí tengo, esa es la ruta. Por lo tanto, los ingresos por venta va a ser la sumatoria de las ventas al contado, más las ventas a crédito, menos lo incobrable. Así que genero la autosuma aquí. Tengo ese valor que está acá, 2.219.000. Lo arrastro aquí hasta el final.
y acá también genero la autosuma. Ok. Bien, ahí tenemos el presupuesto de ingreso por venta. Recuerden los detallitos de los desfases desde Lucas a lo largo del tiempo. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, Sí, profe. profe. Perfecto. Entonces, tenemos acá los valores 8.109.005. Avancemos al siguiente ítem, ¿ya? Que habla ahora del presupuesto de producción. Yo ya sé cuánto es lo que voy a vender, ¿ya? Entonces, el paso siguiente es decir, yo ya tengo una meta de venta. Ahora, lo que tengo que hacer es poder saber cuánto es lo que tengo que vender. Entonces, ahí hablamos, perdón, lo que tengo que producir. Y ahí hablamos de la meta de producción. Entonces, ¿cuánto es lo que yo tengo proyectado vender en el mes de abril? Lo voy a buscar nuevamente. Aquí está, aquí arribita, ¿cierto? Ahí está. ¿Cuánto voy a vender en el mes de abril? Aquí se me olvidó colocarle la unidad. ¿Ya? Pero esto, como era todo lucas, que está acá, coloquémosle signo peso, ¿no? ¿Ya? Todo esto en signos pesos. No, me equivoqué aquí. Acá, signos pesos. Este que está acá. Ok, ya. Entonces, veamos acá cuánto estoy ventas proyectadas. Dejemos las unidades. En el mes de abril, más, ¿cuánto es esto? 1.800. Enter. Tomo ese valor y después lo arrastro acá hasta llegar al mes de junio. Total, genero la autosuma y, ok. ¿Y cuántas son las ventas proyectadas en el mes de julio? También lo voy a tener acá porque hay que trabajar con estos valores. 1.400. Pregunta. Esto también está todo en unidades, ¿ah? Todo lo que está acá en unidades. ¿Cuál es el inventario final en artículos terminados? ¿Y cuánto es el inventario? Se le resta el inventario inicial de los artículos terminados. Entonces, delante estábamos explicando ese cuento que resultaba un poco complejo de tratar de entender, pero voy a volver a retomarlo. ¿Cómo se lee el inventario de artículos terminados? El 10% de las ventas del mes siguiente más 50 unidades fijas. Ya. Entonces el inventario final para el mes de abril va a ser más el 10%, 10% voy a ubicar acá el 10%, lo fijo, F4, ¿de qué cosa? Por las ventas del mes siguiente, que serían acá del mes de mayo, más las 50 unidades fijas. Voy a ubicar acá 50 unidades fijas, F4. Enter, ahí tengo. Entonces va a ser el 10% de 1.700, serían 170 más 50, 220. Yo arrastro aquí hasta el final, ¿ya? Y aquí estamos bien, ¿ya? Porque está trabajando con el mes de junio. Pero aquí cometo un error. ¿Por qué? Porque está considerando el total, y ese no es el total, así que tengo que correrlo, debiera ser las ventas del mes de julio. El 10% de 1.400, 140, más 50 unidades fijas, ¿cuánto es eso? 190, y ahí me da 190, y no el valor que tenía antes, que era de 560, así que cuidado con eso, que esta fórmula que aquí hay que entrar a corregirla. ¿Estamos claros ahí? ¿Alguna pregunta? Ya, ahora, ¿cómo ¿Estamos claros, profe? proyecto? Ah, todo claro. Ahora, yo también debiera proyectar acá cuánto es el inventario final del mes de julio. Ah, pero para poder proyectar el inventario final del mes de julio también necesito el de agosto. Y de ahí le vamos a decir por qué. Agosto. Ya. Busquemos el del mes de agosto. Vamos a buscar el mes de agosto. ¿Cuánto era el mes de agosto? Mes de agosto, 1.500 unidades. Perfecto, 1.500 unidades. Saquemos entonces el inventario inicial, ¿cómo sería? Más era el 10%, lo vamos a ubicar de nuevo acá, el 10%, ¿ya? Por
el inventario del mes siguiente, que sería ese, más las 50 unidades fijas que están acá, ¿ok? O sea, el 10% de 1500, 150, más 50 son 200 unidades. Ahí está. Perfecto. Ahora me preguntan, este es el inventario que tiene que quedar a final de mes. Ahora, ¿cuánto el inventario inicial? ¿Con cuánto parto? Y eso es lo que yo le explicaba adelante, que el inventario final que yo dejo en el mes de abril es el inventario inicial del mes de mayo. Y el inventario final de mayo es el inventario inicial del mes de junio. Y el inventario final de junio es el inventario inicial de julio. Por lo tanto, yo acá puedo sacar, que es un valor negativo esto, menos, ¿cierto? ¿Cuánto vale el inventario inicial? A es el mismo concepto, es igual al 10%, F4, ¿ya? Por ya no las ventas, los artículos terminados del mes siguiente, sino que el del mismo mes, esos 1800, ¿ya? Menos las 50 unidades, que son las que tengo que trabajar acá, ¿ya? Menos las 50 unidades. Ahora, yo acá los trabajo con números negativos, pero a lo mejor no se ven bien. Entonces, yo después lo resto. Mejor coloquemos el número negativo después. Entonces, ¿cuánto sería el inventario inicial? Más el 10%, ya porque se ve feo el número negativo, el 10% por el inventario, por la cantidad a producir en el mes de abril. ¿Ya? Eso se me olvidó fijar ese 10% acá. Y eso lo multiplico, le sumo, ¿qué cosa? La unidad fija. ¿Y cuánto vale la unidad fija? 50. Lo fijo ahí, F4, Enter. Ahí está, 230. Tomo ese valor acá, lo arrastro aquí hasta el final. Y aquí tengo que jugar un poquitito, arreglar la fórmula. Ah, no, aquí no tengo que arreglar nada porque está tomando del mismo mes. Así que eso que está acá, lo voy a copiar acá. ¿Cuánto vale el 10% de 1400? 140. Más 50 serían 190 unidades. Ok. ¿Estamos bien ahí? ¿Estamos bien? ¿Le colocamos el signo menos o no le colocamos el signo menos? Ya, lo importante es que el signo menos está acá. ¿Eh? Yo en esto lo voy a colocar aquí un color de fondo, con un poco rojito acá. Más colores de relleno. Coloquémosle acá uno más clarito. No, que parezca rojo, algo así. Aceptar, ¿ya? No, quedó muy oscuro. Ya lo vamos a dejar acá para que ustedes lo puedan revisar con un poquito más de calma. Entonces, esos valores que están acá, eh, recuerden que son negativos, ¿ya? Que son negativos. Usted le puede colocar el signo menos antes o después lo restan, ¿no? Por lo tanto, la cantidad de producir, uno pudiera sacarlo acá, más 1800, más los 220, menos los 230, ¿ya? Enter. Y ahí tengo 1790 unidades, lo arrastro hasta el final, hasta aquí, y aquí genero la autosuma igual, ¿ah? La autosuma, ok, y aquí también genero la autosuma. No, aquí también recuerda que es negativo, más ese valor, menos este valor. Ya, ok. ¿Qué prefiere, que coloquemos el signo menos al tiro o lo dejamos tal cual como está acá? ¿Qué dicen? Yo creo que tal cual, que es Sí, el que está manda. bien. A Ya, mi pero no, parecer, yo lo dejaría en negativo, porque si no me pierdo. Se me haría más ya, fácil ubicarme en ese Yo creo caso. que igual lo dejaría en negativo, ya. cosa como Ok, para... perfecto. Hagámoslo entonces. ¿Qué le colocamos acá? Le colocamos el signo menos al comienzo y le colocamos un signo, un paréntesis, ¿no? Listo. Y ahí te da negativo. Y después genera una autosuma, ¿sí? ¿Ah? Para que funcione acá, debiera generar una autosuma. Entonces este valor acá no sería el correcto, ¿cierto? Sino que tendría que generar una autosuma.
Fórmula autosuma, enter, 1790, y ahí lo arrastramos hasta el final. Y aquí también una autosuma, y acá igual a una autosuma. Ok, entonces así no se pierde nadie. Ahora sí, entonces aquí, para colocar el signo menos, le coloca el signo menos paréntesis, ¿no? Y ahí hacen la misma función que tendrían que hacer para poder determinar esa condición. Ok, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ah, aquí no le puse el signo negativo, sí. Esa que está acá. La vamos a arreglar aquí. Menos paréntesis. Y ahí cierro todo eso. Y ahí me daría 1410. Ya. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Ninguna, profe. Ninguna. Avancemos entonces. Tengo el presupuesto de producción. Finalmente, ¿por qué saqué el presupuesto de ingresos por venta, de venta? Para poder saber cuánto es lo que tengo que producir. Ahora, cuando ya sé cuánto es lo que tengo que producir, tengo que sacar cuánto voy a gastar en materia prima, ¿ya? Entonces, ¿cuánto es la cantidad a producir? Bueno, esto yo ya lo acabo de terminar, ¿cierto? En unidades, ¿cuánto es lo que debo producir acá? Más este valor que está aquí arriba, 1790. Tomamos acá 1790 y lo arrastro hasta acá. Ok, autosuma ahí, ¿ya? 5060 en el semestre, más lo que tengo que producir en julio, y ahí son 1410. Y ese es un dato importante, ¿ya? Dato importante. Ahora, ¿cuánto es la tasa de consumo? Si tú necesitas producir 1790 unidades de ese producto, ¿cuál es la materia prima que nosotros utilizamos? Bueno, la materia prima que nosotros utilizamos para poder fabricar este producto, ¿cuál es? Es la materia prima directa Z. ¿Y cuál es su tasa de consumo? 1,5 litros por unidad, ¿ya? Entonces lo voy a ubicar acá. ¿Cuánto es la materia prima? Más la tasa de consumo, ¿cuánto es? Más 1,5, lo voy a copiar acá, 1,5 lo voy a fijar, F4, ¿ya? Enter, y lo voy a arrastrar acá. Aquí no se puede hacer una autosuma de eso, así que esta celda habría que bloquearla. ¿Cómo se bloquea? Le dije yo, dejémosla acá en negra. ¿Cuánto vale acá la tasa de consumo? 1,5. ¿Cuál era la unidad de medida de esto? Lo ubicamos acá. La tasa de consumo es 1,5. ¿Qué cosa? 1,5 ¿qué cosa? Litros por unidad. Litros por unidad. ¿Qué ocurre si yo multiplico las unidades por litros por unidad? ¿En qué me da? La cantidad de producir por la tasa de consumo. ¿Qué pasa si yo las multiplico? ¿En qué me da? ¿Cuál es la unidad de medida final? ¿Cuál sería la unidad? Miren, muchachos, si aquí está el ejemplo tal como lo habíamos hecho acá, ¿cierto? Si ustedes tienen esto, ¿qué sería que la unidad de medida? Litros por unidad. Y ustedes las multiplican, ¿cierto? Las multiplican las multiplican, no era litros por unidad, a ver, era unidades. Sí, unidades. Aquí está. Aquí al lado. Unidades por litros por unidad. ¿En qué me va a dar? Aquí no sería la sin relleno, sino que aquí sería esto. Eso. Unidad y unidad en el numerador, unidad en el denominador. ¿En qué me da unidad final acá? En litros. Ya. Por lo tanto, al tener esto, ¿en qué me da? En litros, o sea, multiplicarlo. Por lo tanto, litros, litros solo, sin, no litros por unidad. Ya. Multipliquemos entonces. Más los 1790 por los 1,5. Enter.
2865, lo arrastro al final y genero acá la autosuma, fórmula autosuma. Acá, en este caso en el mes de julio, más, ¿cierto? Ese valor multiplicado por ese valor. Ya, 2115. Perfecto. Ahora, ¿cuánto cuesta? Es el costo unitario de esta materia prima directa. Entonces, por acá lo teníamos. ¿Cuánto cuesta eso? 250 pesos por litro. ¿Qué pasa si yo tengo los litros y lo multiplico este valor, 250, más lo voy a ubicar acá, 250? ¿Qué cosa? Pesos por litro. Más pesos por litro. ¿Dónde está la unidad de medida? Acá. Ya. Entonces este valor de 250 es constante, así que lo voy a fijar. F4, lo fijo ahí y lo arrastro hacia acá. Tampoco tiene ningún sentido acá que yo lo haga una autosuma, así que ese valor que está aquí yo también tengo que bloquearlo. ¿Ya? Hagamos acá cuánto vale ese precio, 250. Perfecto. Entonces, ¿qué ocurre si usted tiene la cantidad de litros que necesita, litros, y lo multiplica por pesos por litros? Es decir, teníamos en esta condición. ¿Qué ocurre? Por eso es que hay que hacer análisis dimensional acá. ¿Cuál sería la unidad de medida acá? En litros, ¿cierto? Por pesos por litro. Pesos por litro. Entonces, el litro en el numerador, litro en el denominador. ¿Cuál sería la unidad de medida acá? Pesos. Por lo tanto, el costo, que es lo que evidentemente andamos buscando, debiera estar en pesos, más los 2.685 por los 250 pesos. Ok, tomo ese valor, lo arrastro hasta acá y después genero la autosuma para poder obtener el presupuesto trimestral. Y acá igual, ya, más ese valor, ¿cierto? Multiplicado por ese valor. Perfecto. 528.750 pesos. Perfecto. Pregunta hasta acá. Ya nos queda menos, ¿ah? Hemos ido avanzando bastante rápido en el tema del problema. Ahora, Excel ayuda harto a poder hacer todos los cálculos en vez de hacerlo uno por uno. O sea, usted coloca la fórmula y arrastran y aseguran. Así que lo que tienen que preocuparse es de poder elaborar las buenas fórmulas. ¿Preguntas? ¿Dudas? Ok, al parecer no. Sigamos lo siguiente entonces. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Hacer un presupuesto de compras, ¿ya? El presupuesto de compras. Bueno, tengo que saber cuánto es la cantidad de materia prima. Bueno, acá nosotros ya obtuvimos la cantidad de materia prima. ¿Cuánto es esto la cantidad de materia prima? Aquí está. 2.685 para el mes de abril. Así que lo copio, ¿no? Más este valor que está acá, 2.685. Lo arrastro hacia el lado acá. Eso. Y genero la autosuma. ¿Y qué son estos? Cantidad de materia prima. Son los litros, ¿ya? Litros. Y para el mes de julio, los litros, ¿cuánto va a ser? Cantidad de materia prima, 2.115. Ahí era necesario ese dato. Ya, aquí hago lo mismo, porque tal como yo tenía el inventario, ¿cierto? Para artículos terminados, también uno maneja inventario para el caso de materia prima. Y el caso de la materia prima directa, la única condición acá que nos da que es el 20% del consumo de materia prima del mes siguiente, ¿ya? El 20% del consumo de materia prima al mes siguiente. Entonces el inventario final es el 20%. Entonces voy a ubicar acá más el 20%, ¿ya? El 20%, vamos a ubicar acá el 20%. ¿Dónde está acá? 20%. Aquí está. Lo fijamos, F4, y lo multiplicamos
¿Por qué cosa? Por el inventario de materia prima del mes siguiente. Como estamos en abril, saco el mes de mayo. ¿Cuánto me daría eso? 507. Lo arrastro acá y lo llevo hasta el final acá. Ahora aquí cuidado porque, bueno, son numeritos, van 507, 474, aquí se me dispara 1518. ¿Y por qué se me dispara? Aquí aprieto F2, porque me tomó en consideración el total y no el del mes siguiente. El del mes siguiente, ¿cuánto debe ser? El del mes de julio. Así que selecciono el del mes de julio, saco el total y arreglo la formulita. Y ahí me queda 423. Ahora yo ya podría sacar en este caso el total acá para que haga la autosuma de eso. Ahora, como tengo el inventario final, recuerden acá, el inventario final del mes de abril es el inventario inicial de mayo. El inventario final de mayo es el inventario inicial de junio. El inventario final de junio es el inventario inicial de julio. Entonces, lo que debo sacar ahora, ¿cuánto vale el inventario inicial? Ahora, al igual que como lo hicimos aquí anteriormente, será necesario que ese inventario yo lo deje negativo, ¿ya? Así que como está negativo acá, le vamos a colocar acá un menos paréntesis. ¿Ya? ¿Cuánto vale el inventario inicial? Vale el 20%. 20%, ¿dónde está ese 20% acá? Acá está. Lo fijamos, el 20%, F4, por, ¿qué cosa? La cantidad de materia prima inicial, ¿cierto? Que se requiere, la cantidad de materia prima que se requiere para el mes de abril. Ok, cerramos el paréntesis aquí y ahí tenemos esa cantidad de materia prima. ¿Cuánto vendría siendo? Menos 537. Tomo ese valor acá y ahí lo arrastro. Ahí tengo para el mes de mayo, ¿cuánto sería? 507. Para el mes de junio, 474. ¿Ya? Ahora yo con esto dejo esa consideración acá. ¿Cuánto sería la cantidad a comprar? Entonces hago la suma algebraica ahora. La suma algebraica, la autosuma de la cantidad de materia prima directa más el inventario final menos el inventario inicial, que ya está el valor ahí, así que es una autosuma. Por lo tanto, aquí yo tendría 2.655 litros. Hago la autosuma ahí. 2.502 para mayo, 2.319 para junio y para el trimestre sería de 7.476 unidades. Perfecto. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ok, no tenemos pregunta. Entonces acá ya las tablitas estos están armados. Créanme que poder hacer todo esto requiere, o sea, si yo parto desde cero y lo empiezo a dibujar las tablas, la verdad es cosa que se complica ahí un poco. Pero si yo tengo esta estructura, lo voy armando y me permite poder ir trabajando bastante más rápido. Ya, ¿cuánto sería el costo unitario acá? Entonces el costo unitario de la materia prima directa yo ya lo sé. Lo voy a ubicar acá. ¿Cuánto vale la materia prima directa? El costo unitario acá dice que es de 250 pesos por litro. Entonces de 250 pesos lo fijamos acá, F4, ¿ya? Y lo arrastro aquí hasta el final. ¿Y cuál es la unidad de medida acá? Pesos por litro. 250 pesos por litro. Perfecto. Ahora acá yo no saco nada con sumar, sino que aquí debo bloquear esa celda para no sacar el total. Por lo tanto, el costo de compra, tal como indicaba acá, los pesos por litro, los litros por peso por litro, es decir, yo tomo eso que está acá, esto que está acá, vamos a colocar con colores, ¿cierto? Para que se vea bien. Y esto que está acá, y queda en verde. Entonces, acá lo que hago es esta consideración. Multiplico los litros por el precio por litro y eso me da pesos. Es decir, acá
ese resultado final me daría en pesos. Entonces multiplico acá 2.655 litros a comprar. ¿A qué valor? A 250 pesos por litro. Tengo ese valor. Eso es lo que voy a gastar yo en las compras netas. Ahora, esas compras netas, al igual que el caso anterior, ¿cierto? También pagan IVA. ¿Ya? O sea, si yo voy a comprar a alguien, también tengo que pagarle el IVA. Ahora, como ese IVA lo estoy pagando yo, es un IVA que se denomina crédito fiscal, que es distinto al IVA que paga el cliente, ¿ya? A pesar de ambos ser un 19%, entonces a esto yo le llamo crédito fiscal, al que me deben a mí el fisco, y el que le debo yo al fisco se llama débito fiscal. Entonces, ¿cuánto vale eso? Bueno, se le aplica acá el 19% a eso. Vamos a buscar acá el IVA. ¿Cuánto es el IVA? 19%. Lo fijamos acá, F4, y lo multiplicamos, en este caso, por el costo de la compra neta. Ahí tengo el IVA, lo sumo acá y genero la autosuma. Ok. Y por lo tanto, como tengo las compras netas más el IVA, ¿qué es lo que tengo? Las compras brutas. Así que aquí genero la autosuma de las compras netas más el IVA crédito fiscal. Ok. Con ese valor y lo arrastro. Y genero ahora la autosuma. Ok. ¿Cuánto sería eso? 2.224.110 pesos. Ok. Nos quedan un par de cosas. Lo terminamos, muchachos, quedan unas poquitas cosas, ¿ya? Para ir apurando acá el ritmo y de ahí después lo vamos trabajando. Bien, entonces, de las compras que yo hago, de todas estas compras que yo hago, hay una fracción que yo voy a hacer al contado y hay otra que voy a hacer a crédito. Entonces, recuerden acá, ese 80% es al contado, es en efectivo, ¿ya? Escribimos acá efectivo. Y el otro 20% es a crédito. Y a crédito a 30 días. Crédito a 30 días. 30 días. Bien. Tenemos acá el crédito, entonces, ¿cuánto valen las compras al contado? Más el 80%, vamos a ubicar acá el 80%, lo fijamos el 80% F4, por el costo de las compras brutas. Y en este caso serían 789.000. Ya lo selecciono eso, tomo ese valor y lo arrastro hacia el lado acá. Y saco el total de las compras que yo hago al contado para el trimestre, que sería de 1.779.288 pesos. Perfecto. Ahora, ¿qué ocurre con las compras a crédito? O sea, es este mismo valor que está acá, el 20%, pero lo pago 30 días después. O sea, lo compro en abril, pero lo pago en mayo. Entonces, ¿cuánto es eso? Más el 20%, ¿cierto? El 20% lo fijo, F4, y lo multiplico ¿por qué cosa? Por las ventas que yo hice en abril, ya porque estoy pagando con 30 días de fase. Enter. ¿Cuánto es eso? No, parece que me equivoqué acá. A ver. No, es el 20% de las compras brutas. A ver, había agregado acá mal el valor. Espera un poquito. Más, hagámoslo o no. Ya, el 20%, no nos compliquemos. El 20% lo fijo, F4, por las compras brutas del mes de abril. ¿Ya? Las compras brutas del mes de abril. Y eso sería igual a 157.000. Lo arrastro y lo arrastro hasta junio, ¿no? Saco el total acá de todo eso y ahí tengo ese valor que es de 306.000. Por lo tanto, en términos de egreso, ¿cuánto se me va para comprar materia prima en el mes de abril? Genero la autosuma ahí, 631.000 más 0, arrastro esto hasta el final y genero acá también la autosuma para poder obtener ese valor.
¿Y de cuánto sería por el trimestre? 2.086.130 pesos, que es lo que debo reunir. Ahora, ya tengo definido justamente el tema de las compras de la materia prima, ¿ya? Ahora, ¿qué me falta? El otro gran insumo, que es en este caso la mano de obra directa. Entonces, volvamos a determinar cuánto es la cantidad que yo tengo que producir. Aquí no les puse la unidad de medida, pero claramente si estamos hablando de compras, estamos hablando de lucas, pesos. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cuánto es lo que yo tengo que producir en el mes de abril? Acopio este valor, que ya lo tengo, ya lo había sacado ya. ¿Cuánto es lo que tengo que producir? Aquí está, cantidad de producir, ¿cuánto es? 1.790 en abril, 1.690 en mayo y 1.580 en junio. Tomo ese valor acá y lo arrastro aquí hasta el final. A 1.690 en mayo, 1.580 en junio. Por lo tanto, el total, genero acá, hago la autosuma para eso y ya tengo 5.060 unidades. ¿Cuánto es lo que debo producir en julio? Tengámoslo ahí en datos, porque de repente a veces se pide 1.410 unidades en julio. Perfecto. Ya, ¿cuál es la tasa de consumo? La tasa de consumo de la mano de obra directa. Vamos a buscar acá la mano de obra directa. O sea, la mano de obra directa es de 0,5 horas por unidad. 0,5, no lo fijé, lo fijamos ahí. F4, 0,5 horas por unidad y lo arrastro. Se le coloco acá la unidad de medida, horas por unidad, más horas por unidad. Horas por unidad. Perfecto. ¿Tiene sentido ahora sumar esta tasa de consumo? No. Se bloquea ahí. Ya. ¿Cuánto sería en este caso la cantidad de mano de obra? Bueno, ahí tengo el tema de la unidad de medida. Lo voy a copiar acá para que hagamos el análisis dimensional, ¿cierto? La unidad de medida tengo acá en unidades y lo multiplico en horas dividido por unidades. Por lo tanto, se van las unidades acá y me queda en horas. Ok. Por lo tanto, ¿cuánto es la cantidad de mano de obra directa? ¿En qué debiera estar expresada esto? En horas. Horas, ¿ya? En horas. ¿Y cómo sostengo eso? Multiplicando la cantidad a producir, ¿cierto? En unidades por esa tasa de consumo, que debiera ser 0,5 horas por unidad. Y ahí tengo la cantidad de horas que necesito. De ahí genero la autosuma para poder obtener eso. Autosuma. ¿Ya? Y ahí trabajo justamente en esa línea. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto me cuesta la mano de obra? Vamos a buscar. Ya tenía yo el valor hora. ¿Cuánto era el valor hora acá? 1.300 pesos la hora. Lo fijamos acá. 1.300, ¿qué cosa? Pesos la hora. 1.300, ¿qué cosa? Pesos la hora. Así que hacemos el análisis dimensional acá. En este caso, por otro lado, tengo acá las horas y las multiplico por qué cosa? Por pesos, pesos por hora. Se va la hora y en qué unidad me queda esto al final? En pesos. Así que hago el cálculo acá, esto lo arrastro igual. ¿Está fijo? Sí. Y aquí no tiene ningún sentido mezclar los costos unitarios, así que también acá yo lo bloqueo esa línea, ¿ya? Entonces, para poder calcular el costo de consumo de la mano de obra directa en pesos, ¿ya? Yo hago la multiplicación de esos 895 por las 1.300 pesos por hora. Y por lo tanto, en el costo de consumo en el mes de abril, mayo, junio del siguiente, y por lo tanto el total, las fórmulas autosuma acá, sería igual a 3.289.000, que eso es lo que yo gasto en esta condición. Bien, ahora, ¿qué es lo que hago acá? El presupuesto de consumo de costo indirecto de fabricación.
¿A qué se debe eso? Entonces, se debe a lo siguiente, ¿cómo yo distribuyo los costos? Bueno, ¿cuál es la base de distribución acá? Teniendo en consideración las unidades que yo voy a producir. Entonces, primero voy a sacar aquí las unidades, ¿ya? Y yo ya sé cuántas unidades voy a producir. Entonces, saquémoslo acá, las unidades que yo voy a producir van a ser igual a 1790, ¿cierto? En el mes de abril. En mayo serán de 1690 y 1580. En total, yo ya tenía ese valor que era de 5060 unidades, ¿ya? El costo unitario, yo ya lo había calculado anteriormente. Esto era en pesos por unidad, y lo había determinado el costo unitario, sí. Lo voy a buscar aquí arriba porque eso es lo que yo había hecho anteriormente. ¿A dónde lo tenía? Acá. El costo unitario de cuánto era 31,62 pesos por unidad, ¿ya? Ahí tengo eso y ese valor lo fijo acá, lo fijo, porque es constante, ya, para todo eso. Así que lo dejo fijo ahí. Ya. Esto no tiene sentido sumarlo, así que también aquí lo bloqueo, ¿ya? Lo bloqueo. Ok. Y hago el mismo análisis dimensional que estamos haciendo acá, ¿ya? Voy a utilizar esto acá, multiplicar. ¿Qué cosa? Unidades por pesos por unidad, unidades por pesos por unidad, y eso en qué me da, en pesos, que son las lucas que estoy trabajando. Por lo tanto, el resultado final acá va a ser en pesos, multiplico eso, más los 1790 por los 31, me da 56.000 en fracción, les tengo ahí, y genero la autosuma. Y esa fórmula que al generar aquí la autosuma debiera darme el valor que yo tenía de el costo de costo indirecto de fabricación, que era 160.000. Que en el fondo, lo único que está diciendo acá, que ese costo de indirecto de fabricación 160.000, aquí me lo está diciendo cómo los gasto, cómo los distribuyo en el segundo trimestre. Entonces acá 56.000 gasto en abril, 53.000 en mayo, 49.000 en junio. Y en total gasto acá 160.000 pesos. Ok, ahora, esto es lo último que voy a hacer ahí, todo esto lo voy a dejar ahí pendiente, ya lo vamos a hacer la clase del viernes para poder finalizar acá. Vamos a hacer un resumen de los IVA, que es el presupuesto del IVA. El IVA débito fiscal es lo que yo le debo al fisco. ¿Y cuándo yo le debo al fisco? Cuando yo hice una venta y le cobré a mi cliente el IVA. Y ese IVA yo tengo que devolvérselo. Pero por otro lado yo tengo un IVA crédito fiscal. ¿Por qué? Porque yo compré la materia prima y al comprar la materia prima a mí también me cobraron el IVA. Por lo tanto ese IVA en parte me lo debe también a mí el fisco, me lo debe a mí. Y la diferencia entre ambos es lo que uno juega con el tema del IVA. Porque en esto hay mucha gente que decía, no, te devuelven el IVA. No, no te devuelven el IVA. Te devuelven una fracción del IVA, producto de la diferencia que se genera entre lo que tú vendes y lo que tú compras. Ya, ¿cuánto vale el IVA débito fiscal? Eso está medido en pesos, ¿ya? Y yo eso lo había calculado ya para el mes de abril, más el IVA débito fiscal, que era de las ventas, lo había calculado por acá. Acá está el IVA débito fiscal. Para el mes de abril era 506.000, ¿cierto? Y 1.434.000 total. Le aplico el Enter y tengo esa condición para poder dejarlo ahí. Genero la autosuma. Ok. El IVA débito fiscal, acá también está medido en pesos, pero este es negativo, ¿ya? Porque en el fondo es lo que me deben, así que coloquémosle el signo menos acá. Menos. ¿Y cuánto vale el IVA débito fiscal? Ah, de cuando yo compré materia prima. ¿Dónde está eso? Acá está el IVA crédito fiscal. Ese que está ahí. O lo fijo, tengo ese valor ahí, y está ahí en esa condición. Lo arrastro, genero la autosuma y hay trabajo en eso. Y por lo tanto, genero la autosuma ahí y hay trabajo en esa línea. Por lo tanto, ya no tengo que pagar
506.000 de IVA porque a mí también me debían IVA y ahí yo quedo con una diferencia, ¿ya? Pero no es que me devuelvan todo el IVA, sino que me devuelven una fracción del IVA para poder trabajar en estas condiciones. Ok, bueno, esto ahí completémoslo el día viernes, ¿ya? Para poder ir ordenando. Pero ya nos queda bastante menos de un ejercicio bastante largo para poder ir trabajando, ¿ya? Así que eso es lo que dejaríamos, porque hoy día yo sé que tienen clases después, así que tampoco quiero dejar pasar a llevar al otro colega. Un poco oscura acá, ¿ya? Pero estábamos trabajando full time. Ya, muchachos, ¿qué les pareció el ejercicio? Un poco largo, ¿ya? Sí, Pero es largo, pero no se ve complejo, profe. O sea, no se ve complejo. no. Sí, no se ve complejo. Lo que pasa es que igual tiene harta consideraciones, ¿eh? Pero esto es lo que se denomina justamente un presupuesto completo. Ahora, no, yo no quiero, aquí yo estoy analizando para un solo producto, ¿ah? Yo no quiero que ustedes sean expertos en poder establecer esto, sino que quiero que entiendan, porque esta es la pega que hace, que hace un contador, por ejemplo. ¿Ya? Esta es la pega que hace un contador auditor, un ingeniero de administración de empresas, etcétera. Pero, ¿por qué lo tienen incorporado en la carrera de ustedes? Bueno, ustedes solucionan los problemas informáticos de los procesos que se generan en la empresa, de los diferentes procesos, y ahí están. Ahora, si quieren algún día emprender un negocio, no es necesario que ustedes hagan el tema de la contabilidad, porque para eso va a haber un contador, pero sí es necesario que lo entiendan y cómo funciona y cómo opera y entiendan cómo van los desfases de dinero en el tiempo. Y eso es sumamente relevante tener en consideración para poder ir trabajando de manera adecuada, ¿ya? Ok, ¿alguna pregunta, algún comentario, muchachos, antes de poder cerrar la sesión? Ya, entonces, ¿qué nos espera el día viernes? Yo el día viernes, a comenzar la clase, voy a finalizar el ejercicio, ¿ya? Y ahí le voy a dar libertad de acción, porque usted ahora solamente lo ha mirado, ¿ya? Para que comiencen a desarrollar el ejercicio, ¿ya? Y yo voy a estar atento para que usted en horario de clase sea capaz, porque ahora usted me ha ido mirando, pero usted ya tiene la plantilla, etcétera, y para que lo vayan desarrollando en ese espacio de tiempo, ¿ya? ¿Les parece? ¿Ya? Para que nos juntemos ese día, vengan con lo que es la plantilla, empiecen a desarrollar el computador, yo voy a estar aquí en línea y me van mostrando los ejercicios y yo ahí les voy a entregar justamente la pauta para que lo vayan desarrollando y lo vayan mirando y lo vayan completando. Pero es la misma estructura que estamos trabajando para poder resolver lo que estamos haciendo, ¿ya? Ok. eh, ¿Algo que decir antes de marcharnos? Ok, bueno, no habiendo consulta, entonces dejamos hasta aquí nuestra sesión del día de hoy. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su atención y estamos en contacto. Que esté muy bien, ¿ah? Buena jornada. Igualmente, profe. que Chao, esté bien. profe. Listo, chao, profe. gracias, Chao, profe. chao. Chao, profe, que esté bien. Cuídese. Listo, chao, Cristóbal, gracias.